capítulo número 61, hermanos. Isaías capítulo número 61. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 2. Isaías capítulo 61 del 1 al 2. Miren, hermanos, yo en algunas ocasiones había visto sus transmisiones en vivo ahí por internet, hermanos, y yo veía este púlpito y yo decía, ¿qué se sentirá predicar en ese púlpito? Y ahora que Dios me ha permitido y que el pastor me ha dado la confianza, veo que no se siente nada, hermanos. No siento mis pies, no siento mis manos, ¿verdad? De lo nervioso que estoy, pero bueno, hermanos, vamos a ver que Dios haga la obra. Miren, hermanos, Isaías 61, versículo número 1 y versículo número 2, permítame leerles ese versículo, hermanos, y después todos vamos a leer Isaías 62, 1. Primero Isaías 61, 1 y 2, dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vamos a leer el capítulo 62, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Quisiera hablarles, hermanos, cómo poder llevar a cabo la gran comisión, hermanos, el gran mandato que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como su cuerpo, como su iglesia. Vamos a orar. Querido Señor, agradecemos en esta tarde porque eres muy bueno con nosotros. Gracias por la libertad de poder congregarnos, mi Dios. Gracias por tu palabra, por la iglesia, por el pastor y Señor, y por permitirnos poder alabarte en cada himno y en cada acción de gracias. Pero ahora, mi Dios, te rogamos y pedimos que centres nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra atención, nuestros oídos, Señor, ante tu palabra, Señor. Quita de en medio a Joel Cortés y sé tú el que hable en esta tarde. En Cristo Jesús rogamos y pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos. Mire, hermano, normalmente cuando yo oro digo quita de en medio a Joel Cortés porque quiero que Dios hable, ¿verdad? Pero una ocasión estaba a punto de casarme, faltaba una semana para casarme y estuve en la iglesia de cuñado de mi esposa y ahí estaba mi suegro y yo prediqué ese domingo y cuando yo oré y dije, Señor, quítame de en medio, mi suegro me dijo, sí, Señor, quítalo, ¿verdad? Él sí quería que me desaparecieran, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, quisiera hablarles sobre cómo llevar a cabo la gran comisión, hermanos. Para Dios las almas son muy importantes y la gran comisión, hermanos, el mandamiento que Él nos ha puesto es muy importante para Dios, hermanos, que usted y yo llevemos a cabo la gran comisión: el ganar almas, el predicar el evangelio, el promover el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvación de este mundo. Es muy importante, hermanos, es una tarea para usted y para mí. Lo hemos leído en Mateo 28, hermanos, y sabemos el versículo de memoria. Pero, hermanos, quisiéramos nosotros como iglesia, y sería aún más cómodo que la gente viniera solita a la iglesia, que la gente en las calles nos dijera, hey, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Oye, y explícame cómo puedo llegar al cielo, ¿verdad? Pero no es así. Y como no es así, vamos a buscar un plan B. ¿Ok, hermanos? Y ese plan B es ve a predicar el evangelio, ¿verdad? No crea que es otro plan. El plan B es ve hasta lo último de la tierra. El plan es ve a tu familia. El plan es ve a tu trabajo, ve a la escuela y predica las buenas nuevas de salvación para este mundo. No hay otro movimiento, hermanos, más grande, hermanos. No hay otra razón por la cual nosotros podamos predicar el evangelio que el amor de Dios que mandó a su Hijo a morir en una cruz para salvación de este mundo. Ahora vaya por favor conmigo a Mateo capítulo número 16, versículo número 18. Mateo capítulo número 16, versículo número 18. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, 18 son palabras del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fíjese, hermanos, y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra ella. Dice la palabra de Dios, la promesa del Señor Jesucristo, que las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién?
contra la iglesia. Eso nos enseña, hermanos, que la iglesia no está a la defensiva, está a la ofensiva. La iglesia está para atacar con el evangelio, hermanos, a las puertas del Hades. Prevalecer, hermanos, es mantenerse, existir. Dice la Biblia que las puertas del Hades no podrán existir, no podrán mantenerse en contra de la iglesia, porque la iglesia está en duro constante, hermanos, ataque con el evangelio en este mundo, hermanos. Dios no quiere una iglesia dormida, hermanos. Quiere una iglesia activa que está dispuesta a pelear predicando el evangelio. Dice la palabra de Dios que nuestra pelea, hermanos, es contra huestes espirituales, hermanos. La pelea que llevamos es espiritualmente, hermanos. Por lo tanto, usted, querida iglesia, debe de estar activa en la obra de Dios. ¿De qué manera podemos llevar a cabo la gran comisión, el gran mandamiento que Dios nos ha dado y nos ha encomendado? Número uno, hermanos, y vamos a ir rápido. Yo les prometo que si ustedes escuchan rápido, yo hablo rápido, ¿ok, hermanos? Dice, vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo número 3 versículo número 7. 1 Corintios 3, 7, la palabra de Dios nos dice ahí, hermanos, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿quién, hermanos? El crecimiento. Número uno, hermanos, ¿cómo puedo yo llevar a cabo la gran comisión, hermanos? Con Dios. Con Dios llevo a cabo la gran comisión. Miren, hermanos, en este tiempo hay tantas iglesias, tantos cristianos que tratan de hacer la obra de Dios sin Dios. Es una guerra espiritual, hermanos. Y por lo tanto la iglesia debe de estar preparada espiritualmente. Y comprendemos y entendemos que la obra y la encomienda es por parte de Dios, y la obra es de Dios, y por lo tanto Dios es el que da el crecimiento. Usted encárguese de cumplir la voluntad de Dios. Usted encárguese de predicar el evangelio. Usted y yo encarguémonos de dar a misiones, de enviar más misioneros, y que Dios haga su obra. Pero la iglesia debe de estar involucrada. La obra, hermanos, el mandamiento es de Dios, y por lo tanto el que da el crecimiento es Dios. No es una obra propia, hermanos. No es para que una iglesia sobresalga, no es para que un movimiento crezca, sino es para que el bendito nombre de nuestro Salvador sea glorificado en todo el mundo. Se conozca en cada esquina de cada nación, en cada esquina y hasta lo último de la tierra, se conozca que nuestro Señor Jesucristo es el único que salva. Y miren, hermanos, vaya por favor conmigo a Hechos capítulo número 1. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo número 1 versículo número 1. Dice la palabra de Dios, ahí es Lucas hablando, hermanos. Dice la Biblia: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado que le escriben a Teófilo es el libro de Lucas, y nos muestra cada una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo en este mundo: sanar enfermos, sacar demonios de personas, y grandes obras que Él hizo, hermanos. Y miren, hermanos, el autor y consumador de la obra es el Señor Jesucristo. Esta es su obra, hermanos. Esta es la obra que Él ha comenzado, hermanos, y le ha encomendado a usted y a mí como su iglesia, a que nosotros sigamos con esta obra. Y hermanos, por lo tanto, comprendamos que la obra es de Dios. La obra no depende de un pastor, la obra no depende de un misionero, la obra no depende de usted ni de mí, sino depende de Dios, porque la obra es de Dios. ¿Comprende eso, hermanos? La obra es de Dios. ¿Cómo puedo llevar a cabo la gran comisión, hermanos? Con Dios, nada más con Dios. Por eso usted y yo necesitamos estar preparados espiritualmente. Usted y yo debemos de estar creciendo cada día espiritualmente, hermanos, porque sin crecimiento espiritual en nuestra vida, toda aquella obra que llevemos a cabo, hermanos, se va a derrumbar. Necesitamos estar preparados espiritualmente. Querida iglesia, necesitamos estar preparados leyendo nuestra Biblia, teniendo un tiempo de oración como iglesia, hermanos. Y me da gusto que en esta semana los hermanos están gozosos de que están día a día en la iglesia, hermanos. Y es un tiempo muy bonito, muy hermoso, hermanos. Pero la obra es de Dios, y usted y yo debemos de estar preparados espiritualmente. No se descuide, hermanos. El diablo trata de destruir la obra de Dios. ¿Y sabe con quién va a comenzar? Con la iglesia. Una iglesia dividida, hermanos, jamás va a poder llevar a cabo la obra de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Comprenda, hermanos, que la obra es de Dios. La obra no depende de usted, no depende de mí. Si este misionero se saliera del ministerio, Dios podría levantar a otro misionero. No intente hacer la obra de Dios sin Dios. ¿De qué otra manera puedo llevar a cabo la gran comisión? Vaya conmigo a Romanos capítulo número 1 versículo número 16. Romanos capítulo número 1 versículo número 16. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí.
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Número uno, para llevar a cabo la gran comisión es con Dios, hermanos. No intente hacer algo sin Dios o separado de Dios, siempre esté con Dios. Número dos, es por medio del evangelio. Dice la palabra de Dios que el evangelio es poder. El evangelio es una fuerza, es un poder grande, hermanos, el cual puede transformar una vida, el cual puede sacar a una persona del alcoholismo, puede sacar a una persona de la drogadicción, hermanos. Y la gente necesita conocer el evangelio para poder llevar a cambio un cambio en su vida, hermanos. Y no solamente en su vida terrenal, sino un cambio espiritual y un cambio eternal, hermanos. El evangelio es poderoso. Hermanos, el evangelio es completamente para todos. No tenga la idea de que el evangelio solamente lo hablamos a las personas conocidas. No solamente es para nuestra familia. O no tengamos la idea de que el evangelio simplemente lo hablamos con los extraños. El evangelio es para conocidos y para desconocidos, hermanos. El evangelio ha sido hecho para todos. El evangelio debe de ser predicado a todo el mundo, a toda criatura, y lo conocemos en el versículo lema: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda, ¿qué, hermanos? Criatura. Toda persona está lista para que se le predique el evangelio. El evangelio, hermanos, no solamente lo puede predicar un grupo de personas selectivas. A veces pensamos, hermanos, que el evangelio nada más lo pueden predicar los jóvenes que se han ido al colegio bíblico o se han preparado en un instituto. Solamente ellos pueden predicar. No, hermanos, el evangelio no solamente lo predican los preparados. El evangelio no solo lo predican los pastores, y de igual manera no solamente lo predican los laicos, sino que todo cristiano que tiene a Jesús como su Salvador tiene la responsabilidad de predicar el evangelio de nuestro Señor. Usted tiene la responsabilidad, usted tiene la obligación, la responsabilidad, la carga cayó sobre usted de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque usted y yo conocemos la verdad, hermanos. Tenemos la obligación de que todo este mundo conozca la verdad, porque usted ya lo sabe. No solamente un grupo de personas selectivas. Usted puede predicar el evangelio, esté preparado o no esté preparado. El evangelio, hermanos, no debe de ser programado solamente en un día específico. Algunos pensamos que nada más podemos ganar almas los días sábados. No, hermanos, ese es un buen día como para salir como iglesia y predicar el evangelio, pero el evangelio se debe de predicar, hermanos, diariamente, a toda hora y en todo lugar. Predique el evangelio donde usted esté. Una ocasión un pastor en Monterrey me dijo: ¿tú eres ganador de almas o tú sales a ganar almas? Le respondí: yo soy un ganador de almas. Y me dijo: correcto, eres un ganador de almas. Porque el que sale a ganar almas nada más espera los días sábados a las 10 de la mañana para salir a ganar almas. Pero el ganador de almas está dispuesto a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Cualquier oportunidad que ve, cualquier oportunidad que se le presenta, puede predicar el evangelio. Mientras vamos al supermercado, mientras vamos a la escuela, mientras vamos al trabajo, es momento indicado para predicar el evangelio. Ahora, hermano, no se vaya a la cantina a decir que fue a predicar el evangelio, ¿verdad? No, es que dicen que fueron a buscar la tentación para vencerla, ¿verdad? Pero no, hermanos, en todo lugar que usted esté podemos predicar el evangelio diariamente, a toda hora, porque el evangelio es poder para cambiar vidas, es poder para salvar a la persona que está destinada hacia un infierno y cambiarle hacia una morada eternal en los cielos, hermanos. ¿Se recuerda, hermanos, usted y yo cuando estábamos una vida sin Cristo, sin conocer el evangelio? No éramos felices. Teníamos problemas y en los problemas, hermanos, no estaba Cristo con nosotros. Pero el evangelio llegó a ser un cambio a nuestra vida. Nos ha cambiado una enfermedad por un milagro. Nos ha cambiado tal vez una cárcel, un anexo por una iglesia. Hermanos, el evangelio es poderoso en nuestras vidas. Número 3, hermanos, vaya conmigo 1 Corintios capítulo número 1, versículo número 10. 1 Corintios capítulo 1, versículo número 10. ¿De qué manera puedo llevar a cabo la gran comisión? Número 1, con Dios. Agárrese de Dios, porque Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Número 2, con el evangelio, porque el evangelio es poder, hermanos, es poder, es lo único que se necesita, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz para que una persona pueda llegar al cielo. Miren, hermanos, yo he estado en campañas con 5,000 personas,
Hermanos, se ha invertido dinero y se han traído atracciones, se han contratado payasos y se han hecho regalos y todo es el gancho. Y esas campañas de nada hubieran servido si no se hubiera predicado el evangelio. De nada, sí, porque lo importante que se necesita hacer y siempre en una iglesia para que se mantenga viva es predicar el evangelio. Con Dios, hermanos, con el evangelio número 3, 1 Corintios 1:10, dice la palabra de Dios, hermanos, ahí: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma, ¿qué, hermanos? Cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo puedo llevar a cabo la gran comisión? Con una iglesia unida. Una iglesia unida, hermanos. Si nos ponemos a preguntar, hermanos, en cuestiones de política, todos tenemos diferentes maneras de pensar. No vamos a coincidir. Si nos ponemos a preguntar en cuestiones de fútbol, hay unos que le van a la América, ¿verdad? Con ellos, es más, hermanos, ni me hablen. No se crea. Pero si nos ponemos en preferencias, no, que a mí me gusta el color azul, a mí me gusta el color café, y en la comida, no, a mí me gustó más esto, no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos diferentes maneras de pensar. Pero cuando la Biblia dice que en Hechos que la iglesia tenía una misma mente, un mismo propósito y tenían las cosas en común, lo que nos une, hermanos, como iglesia es un bautismo, un Señor y una salvación, hermanos, una fe. Tenemos un propósito en común, hermanos, y por eso dice la palabra de Dios que usted y yo debemos de estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una iglesia completamente unida, hermanos, puede hacer tanto por la obra de Dios. Le necesitamos unido como una verdadera iglesia de Dios. Pasa algo en la iglesia, se lastima a alguien en la iglesia, hermanos, a todos nos debería de doler. Hermanos, no tiene mucho, a mí apenas comencé a tener problemas con mis muelas. ¿Y sabe qué? Me sacaron una. Y mi suegro me hace burla, ¿verdad? Que a mi edad, que yo estoy bien viejito, que ya estoy perdiendo los dientes, ¿verdad? Hermano, yo sentía un dolor terrible. A veces, y me pongo a pensar, qué importante es una muela en todo mi cuerpo. Esa muela, hermanos, y hermano Daniel aquí está, él es odontólogo, y esta muela me causaba dolor en el oído y me causaba dolor en todo el cuerpo, hermanos. No podía hacer nada, no me podía alimentar, nada podía hacer por un solo miembro de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está completamente unido, hermanos. Algunos piensan que estoy chaparrito y que me falta otra mitad de mi cuerpo, ¿verdad? Pero no, estoy completo, hermanos. Y cuando una iglesia está unida, hermanos, puedes sentir el dolor del hermano y de la hermana. Y podemos hacer más por la obra de Dios cuando estamos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y el propósito por el cual una iglesia debe de estar unida, hermanos, es por alcanzar las almas para Cristo. Usted y yo nos debemos de unir para predicar el evangelio. Hermanos, una iglesia que quiere hacer la obra de Dios necesita estar completamente unida. Toda fuerza es débil, hermanos, si no está unida. Y conocemos ese dicho: la unión hace, ¿qué, hermanos? La fuerza. Mire, y me agrada, hermanos, que a veces, a veces da tristeza que en la mayoría de las iglesias solamente el 10% de los que sirven en las iglesias son hermanas. Y eso es lo que pasa. Bueno, espero que aquí no, hermanos, pero es lo que nos pasaba en Tehuacán. Y la obra de Dios se llevaba a cabo, hermanos, pero ¿cuánto más se podría hacer que todos los hermanos de la iglesia se involucraran? Se podría hacer aún más. Necesitamos una iglesia unida, una iglesia con una unión con propósito, y el propósito que sea alcanzar el mundo para Cristo. Que nuestro propósito no sea vamos a crecer más para ser la iglesia más grande del mundo, o vamos a mejorar nuestro edificio para tener el edificio más bonito del mundo. Y hermanos, no me malentiendes, es muy importante, pero que la iglesia esté completamente unida para decir vamos a alcanzar más almas para Cristo, que más gente conozca de Cristo, que nos unamos y que podamos hacer la fuerza para seguir haciendo la obra de Dios como se debe de hacer.
En la obra de Dios, hermanos, y en la iglesia no debe de existir el individualismo. No es de que yo quiero sobresalir y yo hago más para la obra de Dios y yo sobresalgo más, hermanos. No, hermanos, cada trabajo de los que estamos en la iglesia es importante. Cada cosa que hacemos para colaborar en que la gran comisión siga adelante, hermanos, es importante. No es para mi propia gloria, sino es para la gloria de mi Salvador. Únase como una iglesia de Cristo, hermanos. Cuando hay individualismo en una iglesia, la obra se perjudica y se pierde el propósito. Y el propósito es alcanzar las almas para Cristo. Cada quien haga su parte. Mantengámonos unidos para poder llevar a cabo la gran comisión. Fíjese lo que dice en Salmos capítulo número 133, hermanos. Salmos 133, versículo número 1. Un versículo muy conocido, la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, le conocemos. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y me encanta esta expresión aquí. Dice la Biblia en el versículo 2: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová, ¿qué, hermanos? Bendición y vida eterna. Cuando Dios ve una iglesia unida que está con ese propósito de alcanzar las almas para Cristo, dice la Biblia que Dios envía bendición y envía vida eterna, envía salvación. Si esta iglesia cristiana bautista, hermanos, estuviéramos completamente unidos con el propósito de alcanzar las almas para Cristo, hermanos, veríamos un gran avivamiento aquí en el estado de Puebla. Por eso es que necesitamos estar unidos. Dice la palabra de Dios que es como un buen óleo. El óleo, hermanos, estaba complementado con mirra, canela, junco perfumado y casia. Mire, vaya conmigo a Éxodo capítulo número 30, versículo número 22. Éxodo capítulo número 30, versículo número 22. Fíjese lo que dice ahí. Éxodo capítulo número 30, versículo número 22. Dice la Biblia: habló más Jehová a Moisés diciendo, fíjese, tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 del cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Hermanos, esto era lo que contenía el óleo, completamente mezclado, hermanos, y bien complementado, hermanos. Dice que este óleo nos dice en Salmos capítulo número 133 que desprendía un perfume, hermanos, un perfume muy agradable. Pero necesitaban estar los ingredientes completamente bien mezclados, perfectamente bien mezclados, bien unidos. Si un ingrediente, hermanos, no se mezclaba bien, el óleo ya no era un perfume agradable a los demás. Y lo contrario a ser agradable es ser desagradable. El óleo se descomponía, hermanos, y ya no podía percibirse el perfume de este óleo. Y fíjese lo que dice en Salmo 133, versículo número 1, versículo 2, dice la Biblia: es como el buen óleo sobre la cabeza. Cuando el cristiano, hermanos, está unido, la iglesia está completamente unida, forma una fragancia, hermanos, que atrae el inconverso para Cristo. Están bien complementados, están bien mezclados, y su fragancia es agradable hacia los inconversos. Dice la Biblia en Malaquías, no vaya ahí, pero dice la Biblia que Dios quiere que usted y yo seamos tierra deseable a los demás, que vean una iglesia unida, que vean una iglesia con un propósito de alcanzar las almas para Cristo, y la misma gente vea una iglesia deseable en la cual puedan ellos hacer su casa de oración. Y hermanos, dice la palabra de Dios que ese óleo sobre la cabeza se ponía y descendía sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Miren, hermanos, cuando algo está completamente unido, bien perfumado, hermanos, hay una unción completa, hay una complementación, hermanos, completamente, hermanos. El trabajo del óleo lo hace completo porque está perfectamente unido. Cuando la iglesia está unida, bien complementada como el óleo, hermanos, nuestro trabajo va a ser completo. ¿Por qué la iglesia a veces hace la gran comisión a medias? Porque no estamos unidos, hermanos. Y eso no es agradable a Dios.
Para poder llevar a cabo la gran comisión, usted y yo debemos de estar completamente unidos con ese propósito de alcanzar las almas para Cristo. ¿Y sabe qué? Vamos a llevar la obra de Dios, vamos a llevar a cabo la gran comisión completamente y como Dios lo ordena. Por eso, miren, yo he conocido iglesias que son muy enfocadas en ganar almas, y eso es correcto, hermanos, pero no apoyan misiones. No están haciendo la obra de Dios completa. Y el mandamiento de Dios es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Hay gente que nada más bautiza, hay gente que nada más predica y no bautiza, hay gente que no discipula y no enseña a los demás. Lo que Dios quiere es que la obra de Dios, la gran comisión, se haga completa. Y para hacer completamente la gran comisión, hermanos, necesitamos una iglesia unida. Si el hermano le ofendió, la hermana le ofendió, pase por alto esa ofensa, hermanos. No permita que el diablo use eso para que la iglesia se divida y la obra de Dios no se lleve a cabo. Le necesitamos unidos. Si la iglesia solamente se uniera, hermanos, podríamos aún apoyar aún más misioneros. Y miren, hermanos, el resultado del día de hoy, de que gente está sacrificando para hacer una promesa de fe para misiones, hermanos, me muestra y hacemos saber de que la iglesia está unida con un propósito. Pero ¿sabe qué? Podemos hacer más. Y podemos hacer más. Cada año podemos agarrar más misioneros. Cada año podemos enviar más obreros. Cada año podemos predicar y ganar más almas. Cada año podemos repartir más Biblias, hermanos. Le necesitamos como una iglesia unida, hermanos. ¿De qué manera podemos llevar a cabo la gran comisión? Número 1, con Dios. Número 2, con el evangelio. Número 3, con una iglesia unida. Una iglesia unida. Número 4, y con esto prácticamente vamos a estar terminando. Vaya conmigo a Mateo, hermanos, capítulo número 9. Mateo capítulo número 9, versículo número 35. Mateo 9, 35. ¿De qué manera llevamos a cabo la gran comisión? Dice la palabra de Dios, Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué, hermanos? Y los pocos flojos, ¿verdad? Dicen por ahí. Mas los obreros pocos. Y dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿De qué manera podemos llevar a cabo la gran comisión? Enviando más obreros al campo misionero, enviando más gente. Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha. Mirad los campos que ya están blancos, ya están listos para la siega. Y hermanos, le animo, si usted no está saliendo a ganar almas, hermanos, le animo a que salga a estas calles a predicar el evangelio, y usted se va a dar cuenta de la gran necesidad que hay allá afuera. A veces pensamos que nosotros estamos mal, o que nosotros somos pobres, o que nosotros llevamos una mala vida y sufrimos. Hermanos, le animo, salga a predicar el evangelio, usted se va a dar cuenta de gente que está peor que nosotros. Gente que está siendo ultrajada, gente que está teniendo violencia en su hogar, gente que está viviendo en un vicio, que su vida terrenal no le están disfrutando, que están sufriendo en dolor, están casi prácticamente agonizando en esta vida. Y tristemente no va a ser el único sufrimiento, sino que al morir ellos van a ir a un infierno porque no hubo alguien que le predicara el evangelio. Hermanos, no sé usted, pero eso a mí me causa compasión, hermanos. Me causa más ánimo para salir y predicar el evangelio a todo el mundo. Mira, hermanos, un hermano allá en Ecuador me dijo, ¿y tú, hermano Joel, qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Lo único que yo le pude decir, hermanos, es, yo estoy aquí como misionero simplemente por gratitud, porque alguien más me predicó a mí, porque alguien más se encargó de ir a mi familia y predicarles el evangelio. Estoy agradecido, hermanos, que alguien tomó el tiempo para evangelizar a mi familia, alguien tomó el tiempo para discipularnos, alguien tomó el tiempo para llevarnos a la iglesia. Nada más por gratitud es que yo soy misionero. Hay tanta gente en este mundo. No tiene que irse a este Ecuador para usted ver la necesidad. Salga a ganar almas aquí, se va a dar cuenta que hay tanta gente
que lleva una vida muy triste aquí en este mundo y tristemente va a terminar en un infierno. ¿Cómo podemos llevar a cabo la gran comisión? Enviando obreros. Y sí, dice la Biblia: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y como iglesia debemos orar porque Dios envíe más obreros. Pero hermanos, déjeme decirle que los que oran por obreros son más propensos a ser obreros. Mire, si usted no está ganando almas, es por una razón: porque usted no está orando por obreros. Comience a orar por obreros y usted se va a dar cuenta la necesidad de más obreros. Ese fue mi llamamiento, hermanos. Y yo se los platiqué estando en Ecuador, hermanos. Yo nada más iba de visita. Yo no iba a quedarme a Ecuador. Y el primer sábado íbamos a salir a ganar almas y comenzó a llover, y el pastor Alanis dijo: vamos a orar un ratito en lo que se pasa la lluvia, vamos a aprovechar el tiempo. Nos arrodillamos y estaban 15 hermanos ecuatorianos, el pastor Alanis y yo, y nos pusimos a orar, y cada oración de cada hermano era: Señor, envía más obreros al país de Ecuador. Miren, hermanos, hay aproximadamente unas 16 familias mexicanas en el país de Ecuador. En mi corazón era: Señor, ya hay muchos obreros en Ecuador, ¿para qué hay otro más? ¿Para qué quieres más? Y era la oración y la insistencia de: Señor, envíanos más obreros. Y el punto específico, miremos, me impacta que no era: Señor, ten compasión por las almas. Era: Señor, envía más obreros. Y envía más obreros, y envía más obreros, y envía más obreros. Y el momento en que a mí me tocó orar, hermanos, yo ya no pude pelear contra Dios. Yo solamente lo único que dije es: Señor, yo creo que me trajiste con un propósito a este lugar, y yo quiero ser ese obrero por el que los hermanos están orando. ¿Por qué? Porque en ese momento yo también oré por un obrero para el Ecuador. No sabía que ese obrero era yo. Decidí quedarme. Ya no me quise regresar al país de México. Rechacé los tacos, ¿verdad? Lo cambié por el cuy. Aquí hay una hermana ecuatoriana, ¿verdad, hermana? Me dieron a beber chicha, hermana, en la selva. Ya se imaginará. Pero cuando usted, hermanos, entiende la necesidad de obreros en un lugar y en un país, hermanos, o en una ciudad, hermanos, a usted no le importa todo lo que está dejando atrás. No le interesa. Y mire, hermanos, si usted piensa que ser un misionero, o si usted piensa que ser un obrero es una pérdida de tiempo, hermano, está completamente equivocado. Porque algunos de ustedes, queridos hermanos, sus hijos han sido llamados a servir a Dios de tiempo completo, y usted no lo quiere dejar servir. Déjelo. Es la mejor decisión que él puede tomar en su vida. Lo mejor que puede hacer. Mire, hermanos, y no lo hacemos por dinero. Mire, yo estoy seguro, hermanos, yo con el poco tiempo que llevo conociendo a su pastor, yo creo que su pastor hubiera sido un excelente empresario, pero lo ha rechazado por servir a Dios. Yo creo que el hermano Justiniani podría hacer otras cosas, dedicarse a otras cosas, hermanos. Él es muy entregado en el trabajo que él hace, pero él no le importa eso. Él decidió servir a Dios. Yo creo que el hermano Oscar podría ser un buen narcotraficante, ¿va? No se crea. Tantas cosas que podríamos estar haciendo, hermanos, pero comprendemos que el ser un obrero es muy importante. Y querido joven, señorita, posiblemente Dios te ha llamado a ti a servir a Dios de tiempo completo y no lo quieres hacer. Y si Dios te ha dado un llamamiento a ti y tú no lo estás ejerciendo, déjame decirte algo: tú no vas a ser feliz en tu vida. No lo vas a hacer. He visto gente que estaba en el ministerio y ha caído y ha salido del ministerio, y ¿sabe qué? No son felices, porque el llamamiento de Dios es irrevocable. No se puede quitar: hoy soy llamado y mañana no. Si Dios te está llamando a servir de tiempo completo, entrega tu vida y ríndete a Dios. No pelees con Él, no pierdes ganas. Vaya conmigo a Romanos capítulo número 10, hermanos. Romanos capítulo número 10, versículo número 13. Me encanta ese versículo, Romanos 10, 13. Normalmente cuando termino de testificar, siempre les hago saber sobre este versículo a las personas. Romanos 10, 13. Y es un versículo muy conocido, hermanos. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, que hermanos, salvo. Gloria a Dios, hermanos, porque no tenemos que hacer obras para nuestra salvación. Gloria a Dios. Simplemente nos toma invocar el nombre del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, y somos salvos, hermanos, por la eternidad. Qué bendición, y eso me llena de esperanza. Pero dice el versículo número 14: pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y sí, hermanos, esta semana se nos habló de la necesidad de dar para misiones, de la necesidad de predicar el evangelio, y estamos cargados. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo la obra misionera si no hay obreros? Mire, necesitamos más obreros en la gran comisión, hermanos. Necesitamos más obreros en la obra misionera. Necesitamos gente que esté dispuesta y que no tenga miedo a entregar su vida a nuestro Salvador. Hermanos, estamos en buenas manos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que estamos en la mano de su Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Tenemos al buen pastor. En el Salmo 23 nos describe que si usted decide que Jehová es su pastor, todo lo demás estará bien. Estamos en buenas manos. ¿A qué le tenemos? Le tememos, hermanos. Y miren, hermanos, para Dios es algo grave la cobardía. Por tanto la condena en Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos. Y si usted no quiere rendirse a Dios porque me da miedo, hermanos, para Dios es muy grave la cobardía. Y si usted se ha rendido a Dios en una ocasión y ha decidido servir a Dios y no está llevando a cabo su llamamiento, ¿sabe cómo se le llama eso, hermanos? Mentir. Y para Dios es grave también la mentira. Necesitamos valientes, necesitamos obreros que prediquen el evangelio. ¿Cómo puedes creerán si no hay nadie que les predique? Mire, hermanos, necesita usted rendirse completamente a Dios. Que usted comprenda que usted ya no se pertenece. Desde el momento que usted escuchó el evangelio, cayó esa responsabilidad en usted. Le necesitamos como un obrero en la gran comisión. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo número 22. Ezequiel capítulo número 22. Nunca es tarde para servir a Dios, hermanos. En esta noche Dios está llamando a muchos jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, para servir a Dios de tiempo completo. Ezequiel capítulo número 22, Ezequiel capítulo número 22, versículo número 29 y 30. Fíjese lo que dice ahí la Biblia. El pueblo de la tierra usaba el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Mire, hermanos, se estaba llevando un tiempo lleno de maldad. Y si usted comienza a alzar sus ojos a ver el país de México, hermanos, y alrededor de todo el mundo, hermanos, estamos viviendo un tiempo de maldad. Dice la Biblia que una de las señales antes del fin del mundo, hermanos, es que el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos, hermanos, ya está frío alrededor del mundo. Vemos asesinatos, jóvenes matando a su propio papá y a su mamá. La maldad ha incrementado. La maldad está grande. Y la única respuesta para la maldad, para que la maldad disminuya, hermanos, es el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo van a creer? ¿Cómo van a escuchar si no hay obreros? La maldad es grande. La característica que usted necesita para rendir a Dios, hermanos, es ver que hay tanta maldad, hermanos, y hay mucha maldad en este mundo. Fíjese lo que dice el versículo número 30. Y busqué entre ellos, entre toda esa maldad, entre todos esos tiempos malos, busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Y mire, hermanos, cuando usted decide ponerse en la brecha, usted está delante de Jehová. Si hay alguien que le cuida la espalda, es Jehová. Jehová de los ejércitos está con usted. Usted no está solo. Yo estoy seguro, hermanos. Mire, nosotros vamos a Tulcán, Ecuador. No conocemos a nadie ahí, hermanos. No sabemos de los peligros que hayan ahí. Es frontera y por obvio hay peligros, hermanos, pero sabemos que Jehová de los ejércitos va con nosotros. Él está, nosotros vamos delante de Él y está detrás de nosotros cuidándonos la espalda. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios: y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Jehová buscando una persona que pudiera hacer la diferencia en tanta maldad. Y dice la Biblia, para que yo no la destruyese. Y muy triste las últimas palabras: y no lo hallé. Y las mismas palabras son el día de hoy. En medio de esta maldad, entre todo el mundo, hermanos, Dios anda buscando un hombre. Dios anda buscando una hermana. Dios anda buscando un joven. Dios anda buscando una señorita que esté dispuesto a entregar su vida para poder ir a otra parte del mundo, predicar el evangelio, dejar atrás este mundo, dejar atrás los tesoros aquí en la tierra. No importar lo que yo pierda, sino que mi Dios gane, hermanos, por medio de predicar el evangelio de nuestro
nuestro Salvador. Le necesitamos. ¿Dónde estará ese hombre? ¿Dónde estará ese joven? ¿Dónde estará esa señorita? ¿Dónde estará ese hermano, esa hermana que diga: yo estoy dispuesto a pararme en la brecha porque sé que Jehová está detrás de mí y yo estoy dispuesto a hacer la diferencia en este mundo para predicar el evangelio? ¿Quién será el valiente? La tristeza, hermanos, la tristeza en la actualidad es que la respuesta sigue siendo la misma: no lo hallé. No lo hallé. Porque hay muchos hermanos a los cuales Dios les está llamando y tienen miedo, o tienen lástima de dejar cosas aquí en el mundo. Ay, es que ¿cómo voy a echar a perder tantos años de mi carrera? Cuando usted se rinde a Dios, no echa a perder nada, hermanos. Al contrario, usted gana. Algo estoy seguro, hermanos: de hambre no se va a morir. ¿Cuál es el impedimento para que usted no se rinda a Dios? Y si estamos contentos y queremos hacer la gran comisión, pero no queremos enviar obreros, pero no queremos ser un obrero. ¿Dónde está ese obrero? Y pudiera yo, hermanos, ir a otra conferencia y puedo predicar el mismo mensaje, y la respuesta tristemente en cada iglesia es: no lo hallé. La pregunta, querida iglesia cristiana bautista aquí en Puebla, es si aquí en esta iglesia se va a levantar un obrero más. Si aquí en esta iglesia se va a poner un obrero más en la brecha y decir: yo quiero ser esa persona que va a hacer la diferencia en este mundo y que va a predicar las buenas nuevas hasta el fin de la tierra. ¿Quién será? Ay, algunos padres están esta tarde: ay, ojalá y no sea mi hijo. Al contrario, hermanos, deberías anhelar que tu hijo esté ahí, que tu hijo sea el que sirva a Dios. Me da tristeza que hay padres que prefieren ver a sus hijos malgastar su vida aquí en este mundo. Prefieren verlos borrachos, prefieren verlos ahí en las fiestas, hermanos, y eso da tristeza, hermanos. No hay mejor cosa que su hijo sirva a Dios. No sea usted de tropiezo a su hijo. Al fin de cuentas, todo cristiano va a servir a alguien. Y me encantó una frase que mi pastor dijo hace años. Yo creo que ni se acuerda que la dijo, pero él dijo: ¿prefiere ser títere de Dios o títere del diablo? Porque al fin de cuentas vamos a servir. Yo no sé usted, pero yo prefiero ser títere de Dios. Lo que el diablo hace, nada más juega contigo, destruye tu vida y ahí se acabó. Lo que Dios hace es que te agarra como un instrumento y comienza a moldearte y comienza a trabajar contigo y forma una buena melodía, una buena música que es agradable. Dios quiere usarle, hermano, hermana, pero ¿dónde está ese obrero? Queremos hacer la gran comisión. Hágala con Dios, predique el evangelio, manténgase unido como iglesia y ríndase a Dios como un obrero. Ríndase a Dios como un obrero. No lo piense más. No sé a dónde Dios le va a llamar, no sé a dónde Dios le quiere a usted que usted le sirva, pero ríndase como un obrero para la obra de Dios. Quisiéramos ver en esta noche si la respuesta aún no es la misma de que no lo hallé. Si puede levantarse algún valiente y decir: yo quiero ser ese obrero, yo quiero predicar el evangelio hasta el fin del mundo. ¿Habrá alguien aquí? Padre mío, gracias te damos porque eres bueno. Oh Señor y Dios, perdónanos porque a veces no estamos llevando a cabo la gran comisión como debería de ser. Y Padre mío, me siento indigno, Señor, de que tú te hayas fijado en mí. ¿Hasta dónde me fuiste a sacar, Señor? Y Padre mío, yo sé que aquí en Puebla, en el estado de Puebla, aquí en la iglesia cristiana bautista, aún habrá un obrero más, Señor, uno más que esté dispuesto a predicar el evangelio. Si Dios le habló a usted, querido hermano, hermana, si usted dice: hermano, yo ahora prometo a Dios que me voy a unir como iglesia, yo prometo a Dios que voy a predicar el evangelio, yo prometo a Dios
que yo voy a hacer su obra con Él, agarrado de Él. Si Dios le ha hablado a usted, hermano, no lo dude, pase al altar. ¿Qué le impide? El único impedimento para que usted no pase al altar, hermanos, es que estemos enfermos, y se comprende. Y usted sabe, hermanos, usted se casó en el altar. ¿Por qué? Porque en el altar usted hizo una promesa. Las promesas se hacen en el altar. No se casó usted en su silla. Si Dios le ha hablado para que usted pueda arreglar las cosas con Dios para llevar a cabo la gran comisión, pase al altar y arregle cuentas con Dios. Ahora tal vez habrá aquí un joven, alguna señorita, algún hermano, alguna hermana que diga y comprenda la carga que hay de predicar el evangelio en todo el mundo, y que diga: hermano Joel, yo creo que Dios me está llamando a servirle de tiempo completo. Yo creo que mi vida va a ser mejor utilizada en las manos de Dios. ¿Habrá alguien aquí? ¿O la respuesta seguirá siendo la misma, de que Dios dice: no lo hallé? Si Dios te ha llamado a servir de tiempo completo, ¿tendrías el valor, la valentía de levantar tu mano? ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero servir a Dios de tiempo completo? ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano. No tenga miedo, nadie le va a juzgar. ¿Habrá alguien aquí que comprenda la carga que es predicar el evangelio de nuestro Salvador? ¿O la respuesta será la misma? Busqué a algún hermano, busqué a alguien que se pusiera en la brecha y no lo hallé. Pero es que hay tantos misioneros, hay tantos obreros, hermanos, necesitamos más gente. ¿Habrá alguien aquí que diga: hermano Joel, yo creo que Dios me está llamando para servirle de tiempo completo? A veces tenemos el temor de qué va a decir mi papá, mi mamá, qué van a pensar mis familiares. Hermanos, que nos importe lo que piense Dios de nosotros. Si hay alguien que quiere servir a Dios de tiempo completo, levante su mano. Si Dios te ha hablado para ser posiblemente misionero, para ser pastor, no tengas miedo, levanta tu mano.